Médico de Guardia presenta Operación Bíblica, un espacio donde examinaremos a la sociedad a través de la palabra de Dios. Operación Bíblica, examina tu vida. Jorge López Cano, y le doy la bienvenida a este cuarto programa de Operación Bíblica. Estamos muy emocionados por esta cuarta parte de este programa, que lo que hace es buscar el propósito de lo que es la Biblia seria, solemne, la palabra de Dios, en temas relacionados a nuestra sociedad, a la actualidad. Es un espacio que los acompañamos los días miércoles, cada 15 días, como parte del programa Médico de Guardia. Hoy estaremos hablando de un tema agudo, pero muy real, y que estamos seguros que contigo vamos a ayudar a complementarlo bien a través de tus llamadas. Hoy vamos a hablar de la verdadera sexualidad. Y hoy tengo el agrado de estar aquí con la doctora Viviana Rojas, que tengo el gusto de compartir el set con ella, y quería saludarla con ustedes también para que nos pueda instruir un poquito sobre este tema de la verdadera sexualidad. Y vamos a hablar con la doctora Viviana. Un placer tenerla esta noche, gracias por acompañarnos. Un saludo a los radio oyentes, nuestros amables oyentes del programa. Buenas noches, ¿qué tal? Soy la doctora Viviana Rojas. Pastor, gracias por la invitación. De hecho, el tema que vamos a hablar ahora es súper importante. La estadística que voy a presentar ahora es muy fuerte, es importante que la comentemos de todas maneras, Pastor. Gracias, doctora, por estar aquí. Yo sé los tiempos que tiene, pero es un honor para nosotros tenerla. Doctora, vamos de frente al tema, porque sé que nuestros amables y distinguidos oyentes quieren tener la actualidad sobre este tema de la verdadera sexualidad. Ahora que se habla de todo tipo de formas sobre la sexualidad, queríamos poner un punto correcto, un punto bíblico, pero queríamos conversar del tema médico, el tema profesional. La sexualidad hoy, doctora, ¿qué nos puede hablar de ello? Pastor, bueno, lo que estamos viendo ahora, como médicos, nos asusta un poco, ¿no? La población de riesgo en la que tenemos que enfocarnos definitivamente es en los adolescentes. Vemos números que cada día nosotros no podemos manejar, tomando en cuenta que el 20% de nuestra población varía entre los 15 y los 24 años, siendo esta la población con más riesgo. Tenemos que tomar medidas para favorecerlos. Bueno, el tema y lo que más vemos son las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y eso es lo que nos está llamando mucho la atención. Tenemos infecciones de transmisión sexual que producen úlceras, otras que no las producen, y la más importante es el VIH, ¿no? Así es. Quiero que más o menos que nos ilustres también a los distinguidos radio oyentes. Quiero darles también el teléfono hoy. El teléfono del estudio es 265-9876, para que cualquier consulta lo pueden hacer aquí a la doctora. 265-9876 o a operacionbiblica@gmail.com, que es el correo del programa. Sobre las enfermedades de transmisión sexual, quiero que profundices un poquito, sobre todo en las partes de estadística, que creo que son datos muy importantes, que tenemos que dar conciencia que la sexualidad no es meramente juntarse un hombre con una mujer, sino que trae toda una consecuencia, y sin responsabilidad, sin saber lo que es, estamos dañando a una sociedad que se desarma. Quisiera, doctora, que nos ilustre un poquito sobre las enfermedades de transmisión sexual, por favor. Las infecciones de transmisión sexual, Pastor, son enfermedades que se transmiten de una persona infectada a una sana a través del contacto sexual, ya sea vaginal, oral, anal. Y bueno, a través de todos los fluidos que se intercambian durante ese tipo de relaciones es que se transmiten estas enfermedades. Muchas personas solo han escuchado del VIH, SIDA, pero ¿qué quedan las otras enfermedades, no? Tenemos la gonorrea, tenemos la sífilis, el herpes y la hepatitis B, ¿no? Que posteriormente produce también problemas sistémicos. Entonces, algunas veces la persona puede ver una lesión
pero piensa que es cualquier otra enfermedad, es una infección de transmisión sexual. Y esta también es puerta abierta a que se transmita mucho más el VIH, sobre todo en aquellas que producen úlceras, donde esta herida abierta deja la puerta ahí para que entre el virus del VIH. Eso es lo que ocurre en cuanto a los ITS. En el Perú, la población más expuesta a estas infecciones son los adolescentes. Definitivamente vemos números en aumento, ¿no? Comparados con la estadística del año 2004, un estudio hecho por la Universidad Cayetano Heredia, titulado Estudio Diagnóstico en Adolescentes en el Perú, Comportamientos Sexuales y Acceso al Preservativo. Vemos que ha aumentado los casos, no de VIH, pero sí de otros tipos de ITS, de una tasa de un 6% a un 12%. Si tomamos en cuenta que la población es del 20% de la población peruana, que es más o menos más de 30 millones, estamos hablando de un crecimiento muy grande. Y es porque la persona no está usando adecuadamente mecanismos de protección, o simplemente están que tienen relaciones sin pensar en las consecuencias. Claro que sí. Y quisiera también preguntarte y andar un poquito más, porque si lo bajamos al llano, la parte técnica médica, y queremos explicarlo a todos nuestros amables oyentes, de lo que es las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, me estás hablando de una población de adolescentes. Es decir, estamos viendo que los adolescentes están empezando a tener experiencias sexuales muy temprano, porque son adolescentes, es decir, edades que son catastróficas emocionalmente, físicamente, ¿verdad?, espiritualmente, en un poco conocimiento y nula responsabilidad. Entonces, no sé si tienes algunas estadísticas sobre lo que es esto, para poder ilustrar a nuestros amables oyentes. Por supuesto. Podemos ver un versus del año 96 frente al versus de la última estadística del 2011. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en esa época, en el año 2006, el hombre tenía su primera relación sexual a la edad de 16 años, versus al hoy, que su primera relación sexual se produce hasta en los 11 años de un hombre. O sea, de 16 a 11 años es en el caso del hombre. En el caso de la mujer, antes su primera relación sexual era a los 19. Y ahora vemos niñas de 13, 14 años teniendo relaciones sexuales por primera vez. Claro. Sabemos estamos pasando una adolescencia a una niñez. Claro, y el problema básicamente aquí no es tanto lo que nosotros podemos hablar como un satisfacer placeres, sino el problema que todo esto tiene consecuencias, ¿no? Por supuesto. Y esas consecuencias son trágicas en esta sociedad que se están viendo, ¿no, doctora? Y quisiera que me cuentes algún caso. Has tenido una experiencia, se están viendo en aumento, creo yo, no sé los datos, pero en aumento lo que es el aborto. Así es. Lo que es ver cantidad de problemas sociales por niños regados por todos lados, ser mamá soltera, padre soltero. Es decir, esto afecta, hay consecuencias, no es así nomás. Y porque hay una frase, ¿no?, una frase coloquial que la decimos muchos, ¿no?, y que dice choque y fuga. Exacto. Pero cada vez que hay un choque hay que tener mantenimiento en un taller, no es que choque se fuga. Entonces quiero que me hables un poquito de las estadísticas, digamos, en lo que es, por ejemplo, alguna ilustración, alguna anécdota que tienes sobre eso. Por supuesto, hay que aclarar algo y hay que poner las cartas sobre la mesa. Este tipo de enfermedades no solo implica un daño biológico, un daño que se hace al cuerpo de la persona, es un daño biológico, social y psicológico. El biológico, por ejemplo, ¿no? Justo una anécdota que me pasó durante mi preparación como médico fue ver a cierta niña de 15 años llegar en un periodo de un año para hacerle, por decir, una limpieza por 3 abortos en un año. O sea, biológicamente eso le va a producir a ella en el futuro la posibilidad de no poder tener hijos, ¿no?, por un síndrome llamado el síndrome de Asherman. Eso es una cosa. Por ejemplo, en el lado social, muchas personas cuando después de un trauma sexual llevan consecuentemente al suicidio. Entonces llevamos 2 grandes problemáticas dentro de todo, globalizando esto. Y finalmente también el psicológico. Aquella niña que no tuvo un desarrollo adecuado, una formación,
cuando vaya creciendo, tener relaciones sexuales para ella va a ser lo más normal, no se va a valorar, llevando consecuentemente a una autoestima baja y a problemas que traen esto, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a tener algunas respuestas bíblicas sobre eso, y nuestros amables oyentes quisiera que estén atentos al programa. No se olviden, los que quieren hacer sus consultas a la doctora o a su servidor, estamos en el 265-9876 para atenderlos. Esta es Operación Bíblica, hablando sobre la verdadera sexualidad, y en este momento enfocándolos con la doctora Viviana Rojas en lo que es las consecuencias, no solamente biológicas, no solamente físicas, sino sociales y psicológicas, que es todo un problema. Entonces estamos viendo un tema integral, no es meramente médico el pensar en una sexualidad, abarca una integridad, que eso es lo que tenemos que aclarar y tratar bien en este programa. Háblanos un poquito, doctora, por favor, sobre a quién recurren los adolescentes hoy, porque hay un versus, ¿no?, entre el colegio, la educación del colegio y la casa, y hay como un tira y jala, ¿no? Uno echa la culpa al otro, pero ¿cómo es realmente? ¿Cómo se presenta, doctora, esto? A ver, también basándonos en el estudio de diagnóstico en adolescentes realizado por la Universidad Cayetano, habla de a quién recurre la niña y a quién recurre el niño a buscar información. El niño recurre normalmente al profesor o a los amigos en el colegio, mientras que la niña recurre a la mamá. ¿Qué pasa muchas veces, pastor? Es que la mamá no está bien informada, o la mamá, por formaciones anteriores, hablar de relaciones sexuales, hablar de sexualidad le resulta un poco liberal, le resulta un poco jalado de los pelos hablarle de su niña, de sexo. Claro. Sin embargo, las estadísticas muestran que una educación sana en cuanto a la educación sexual reduce el riesgo de tener una primera relación sexual precoz. Claro que sí. Entonces, informar bien a alguien no implica motivar a alguien, pero eso sí, hay que hacerlo con una base educativa sólida y obviamente cristiana. Por el lado del hombre, recurre al profesor, y también nuestra educación de los mismos profesores acá con respecto al tema de la sexualidad no es alta. Saben lo básico que es métodos de anticoncepción, y saben qué pasaría con algunas enfermedades, pero realmente no tienen la estadística, no muestran números. Aparte, los padres también se oponen algunas veces, o sea, ¿qué le va a hablar un profesor en la escuela de sexo a su hijo, no? Por supuesto. Pero la educación, pastor, definitivamente tiene que venir de casa. No podemos culpar a los colegios. Claro que sí. Entonces vamos a un problema no solamente de tener una relación sexual y tener un día de placer o de viveza o qué lindo, sino va más allá, que afecta a todo el ser y afecta a la familia, que empieza a tener una repercusión social, familiar, psicológica. Es decir, es todo una responsabilidad, porque como bien has dicho, tenemos información, pero no tenemos instrucción. Y eso es lo que tenemos que aquí en Operación Bíblica ilustrar. Y seguramente tú, mi amable oyente, estás sin brújula sobre este tema, y ves a tus hijos o a tus familiares o a tus parientes totalmente destrozados por esto, porque tener relaciones sexuales con otra persona no es un fin de semana y se acabó. Eso trae totalmente y con toda seguridad problemas sociales, familiares, que seguramente están aquejando a tu familia. Si es así, por favor llámanos, que hoy puedes encontrar respuesta en Operación Bíblica. Estamos contentos de tener a la doctora Viviana Rojas con nosotros. Y Viviana, para terminar esta parte del bloque, quiero que me cuentes un poquito sobre las anécdotas cuando te encuentras con una persona que va al tercer aborto. Estamos hablando tercer asesinato. Así es. Porque el aborto es un asesinato. Debe ser una experiencia terrorífica ver la expresión, porque esa mujer está dañada psicológicamente también. Esa niña está dañada. Esa niña, claro. Sí, de hecho sí, es una experiencia muy desagradable. Y bueno, lo triste es ver que eso viene de la madre, viene de la abuela. Normalmente, viendo el perfil de la familia, es que se ve como esta niña llega así de golpeada. Y más que el tema del aborto, pastor, es el tema de cómo llega la fase de esa niña, claro, ya con una cara muy indescriptible. Ese es el dolor que transmite ella, ¿no? Que está jalando, cuál es su historia detrás. Claro. Por eso creo que la importancia de instruir, como dijo usted, es vital. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, datos importantísimos. La clamidia, por ejemplo, produce infertilidad en el hombre.
La clamidia produce infertilidad en la mujer. Ya no pensamos solo en la enfermedad y la tratamos, porque las enfermedades son tratables. Sin embargo, a futuro, ¿cómo va a ser? De repente tomamos una mala decisión, basta una noche, basta un consumo de algún tipo de alcohol y droga y tener esa relación sexual y dañaste tu vida. Así es. Es así de sencillo. Así es. Es así de sencillo. Bueno, la relación sexual, como estamos viendo y tú nos estás ilustrando, tiene repercusiones integrales. Bueno, en este momento te pido que nos llames al 265-9876, vamos a entrar a un corte, o escríbenos operacionbiblica@gmail.com o visítanos al Facebook, Operación Bíblica. Vamos al corte y continuamos en este precioso tema que tenemos que instruir hoy con la Biblia, la verdadera sexualidad. ¿De qué me vale el poder? ¿De qué me vale el dinero? Si no tengo el amor de mi Señor. ¿De qué me vale la vida? ¿De
Preciosa canción. Espero, mi amable oyente, que estés escuchando también la letra de estas canciones que tienen que dar a tu conciencia, porque tiene que haber una revolución en nuestro ser, porque tenemos que tener claros los temas, porque nuestras familias se están destrozando, nuestra sociedad está perdiendo todo valor, y este programa está comprometido también a dar los valores claros de la palabra de Dios. Queremos dar un agradecimiento a Luigi Montañi por esa preciosa canción. Doctora Viviana Rojas, gracias por estar con nosotros. Quería saber si tenías algo, doctora, para agregarnos para terminar. Sí, pastor, gracias. Bueno, quería dar un par de datos más. Hablar de las estadísticas del VIH, ¿no? Tenemos 48.000 casos de VIH, esos que son los reportados. Entonces, los números nos asustan mucho. Hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia de que toda la formación, toda la información tiene que venir de la familia. No hay mejor centro educativo que ella. Así que la familia se está centrada en el Señor. No hay de qué preocuparnos, pastor. Gracias por la invitación. Al contrario, doctora, muchas gracias. Y justamente es esa la frase clave que tenemos que grabar. Si tenemos una familia con información, pero sin instrucción, vamos a estar perdidos. Hoy vamos a poner la instrucción. Yo quiero decirte, amable oyente, no importa dónde estés, si es que tú quieres hacer una consulta o dar tu opinión sobre lo que para ti es la verdadera sexualidad, lo puedes hacer con total libertad. Aquí la única verdad la tiene la palabra de Dios, y nosotros estamos prestos a escucharte, porque Dios respeta toda opinión y queremos saber lo que tú opinas y saber lo que estás viviendo. Pero quería, mientras se comunican con nosotros, quería hablar sobre el tema de la verdadera sexualidad, sobre las familias que necesitan esa instrucción. Por eso quería, mi amigo, mi amiga, en esta noche muy especial, poder llegar a tu mente y que podamos entender juntos este cambio que tenemos en la sociedad. Este cambio que nos ha llevado a tener una mentalidad de un libertinaje sexual y no de una libertad sexual. Déjame darte en primer lugar dos aspectos claros que quiero llegar a tu mente, mi amable oyente. Primero de ellos, quiero hablarte de la división. En la historia, los primeros cristianos tenían enormes problemas, igual que ahora, o quizá peor, de lo que es el libertinaje sexual. Ahora muchos religiosos o fanáticos se exaltan o se exasperan de lo que está pasando, pero la verdad es que la historia, desde el primer siglo, cuando aparecieron los cristianos, tenemos un tremendo libertinaje sexual desde el primer siglo. ¿Qué hablar de los griegos? ¿Qué hablar de los romanos, donde las prácticas sexuales eran al aire libre y los cultos? Pero hay un pensamiento que es donde iba yo, que es la división. En el primer siglo se tenía una práctica sexual libre, un libertinaje total. Habían cultos idolátricos donde se tenían relaciones sexuales, como ahora vemos en las películas. Por ejemplo, hay una película que se está pasando, que ahora mismo está en cartelera, que se llama 50 sombras de Grey, donde explícitamente se hablan de relaciones sexuales, las cuales se dan un libertinaje enorme, y la gente con información pero sin instrucción nos comemos gato por liebre, pero eso daña a nuestra familia. Eso es un libertinaje total. Pero hablando de libertinaje desde el primer siglo, donde los romanos tenían prácticas sexuales, es porque tenían una mente dividida que quedó de los griegos. Los griegos tenían una mente dividida. ¿Qué es esta mente dividida que hoy tenemos? Es que la sexualidad es para el cuerpo, mas no para el alma. Entonces las personas usaban el cuerpo para lo que sea, pero lo que tenían que cuidar era su alma, salvar su alma. La Biblia desde el primer siglo empieza a atacar esa idea. Después del primer siglo entró un tiempo de cuarentena, porque había una enfermedad total sexual, aberración total, y la famosa reina Victoria, estamos hablando ya de la época victoriana, se pasó pendularmente, es decir, al otro extremo. Estoy hablando del año 1830 aproximadamente, ya se hablaba al otro extremo, es decir, primero era un libertinaje a comienzos del siglo, al otro extremo
Nadie podía hablar, ni siquiera decir la palabra sexo, porque eso era sucio y malogrado. Es decir, nos fuimos del libertinaje, nos fuimos a un apretón total de conciencia y de sentimientos y una reprensión enfermiza, donde en la época victoriana hablar de sexo era un tabú total, y eso así fueron creados nuestros abuelos. Tú pregúntale, mi querido amable oyente, a tu abuelo o a tu abuela, si hablar de sexo como ahora era algo normal. No, porque están formados en una mentalidad victoriana entre 1830 y 1900, donde la idea era una castración total a las verdades sexuales. Entonces ya ni se enseñaba en la familia. Pero en esa época que era una castración total, vino una rebelión, que se llegó el tema de los hippies. ¿Se acuerda, doctora, que había los hippies? Nosotros lo hemos escuchado, ¿verdad? Entre el 1970, una revolución donde otra vez el pensamiento griego se iba del libertinaje a la castración, y otra vez volvía al libertinaje. Eso es a través de la historia, donde la mente, el problema era una división mental. El cuerpo se utiliza para lo que sea y lo importante es el alma. Entonces una mujer podía abortar 80 veces e ir a la iglesia y pagar sus votos o hacer ritos religiosos. Una mente dividida. El cuerpo se usa para lo que sea y el alma hay que cuidarla. Y es lo que se ve ahora. Hemos vuelto a esa mentalidad griega, y quizás tú, mi amable oyente, tienes esa mentalidad y le estás dando a tus hijos eso. Que no importa lo que hagas con el cuerpo. La idea es que tu alma esté bien. Eso es una mentira gigante. La Biblia desde el primer siglo dice a través de sus páginas: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Ahí se podría quedar el apóstol, pero él dice espíritu, alma y cuerpo. Es decir, no hay una división en la mente de lo que es la sexualidad. Para Dios la sexualidad es integral. Afecta el espíritu, el alma y el cuerpo. No afecta solo el cuerpo. Mi amable oyente, esto es vital, porque esa división tú y yo no solo nos han enseñado, sino que lo tenemos de que entramos a este mundo y en esta enseñanza pendular, cultural, que otra vez tenemos mentalidad griega, donde el cuerpo podemos hacer lo que queramos. Por eso que hay frases que dice: vive la vida, haz lo que quieras con tu vida, soy soltero y no tengo que rendir cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque el cuerpo hace lo que quiere, pero lo importante es el alma. Mente dividida. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, que no es vuestro cuerpo? Es decir, para Dios la sexualidad es integral. Mi amable oyente, escúchame bien. No vaya a ser que tengas mentalidad dividida y estás dejando que tus adolescentes sigan pensando igual y pensando que en el colegio los van a arreglar. No. Ellos tienen una mentalidad dividida igual que tú. Entonces con el cuerpo se hace lo que sea y con el alma hay que cuidarla. Entonces podemos hacer ritos religiosos, pero haciendo barbaridades con nuestro cuerpo. Hay una mente dividida. La Biblia dice claramente en Operación Bíblica, no podemos callar eso y tenemos que decir la verdad completa de la palabra de Dios, es que la sexualidad es integral. Si tú tienes un encuentro sexual, tienes un encuentro físico, emocional y espiritual. Es decir, te unes a la persona y no quedas igual. Empieza a dañar tu ser enormemente. Hay hoy día una tremenda inmoralidad sobre esto, porque estamos con ese pensamiento griego. Yo quiero ser claro con esto. Nuestra forma de pensar en este tiempo es así. Mira la televisión donde te fomentan esa idea. Todo mental, pero todo médico. Es decir, si alguien quiere que la gente se cuide en relaciones sexuales, le mandan preservativos o le enseñan cómo hacerlo médicamente. Pero no solamente es médico, el daño es total. Alma, cuerpo, espíritu. Es decir, si tú estás teniendo relaciones sexuales una vez, 2 veces fuera del marco correcto, que es el marco que vamos a explicar hoy, si lo estás haciendo, te estás dañando enormemente. ¿Cuál es el marco correcto? Queremos tener claridad en esto. Ya sabes cuál es el pensamiento actual: división.
Con el cuerpo se hace lo que sea, con el alma es para Dios o las cosas buenas, pero con el cuerpo lo que sea. Ese pensamiento para Dios es aborrecible y hay que ser claritos. Dios quiere una integridad sexual, pero también no solo hay una división, sino que hay una dirección. Mi amable oyente, quiero decirte algo. Dios es el creador del sexo. Dios ama la sexualidad. Él la creó. Pero el marco correcto es el marco matrimonial. Fuera de esto, tú y yo nos estamos haciendo un daño enorme, porque si el sexo no va ligado al afecto, a las leyes divinas y a la responsabilidad, la vida de un ser humano camina un abismo lleno de placer por fuera, pero por dentro destrozando su vida íntima, familiar, social, psicológica. La Biblia es clara al decir que Dios es el inventor del sexo, y el sexo no es un tabú, ni es cochino, y hay que hacerlo claro y hay que enseñarlo en la familia con claridad. La Biblia dice en Génesis 1:31 que Dios hizo todo y vio que era bueno, y bueno en gran manera. Tenemos una llamada, queremos responder ahora. Muy buenas noches. Aló, necesito salir por tu medio, mi estimado. Aló. Aló, Radio Fiesta. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Juan Torres. Juan Torres, qué gusto de saludarte, Juan. Bienvenido al programa Operación Bíblica. Dinos, por favor, tu opinión. ¿Se cortó la llamada? Bueno, seguimos. Juan, por favor, se ha cortado seguramente, había un problema, pero te esperamos, Juan. Y quería decirles que la Biblia dice que la dirección correcta es que Dios fue el creador del sexo, y es maravilloso, pero en el marco correcto. Él es el creador. Imagínense, mis queridos amables oyentes, que yo tenga deseos enormes de ser médico y de operar. Y por ese deseo, entonces agarro un cuchillo y al primero que veo lo corto de frente y lo opero. Sería totalmente absurdo, ¿verdad? Bueno, el ser humano, por los deseos que tiene, correctos, que Dios ha puesto entre un hombre y una mujer, es totalmente lícito, pero tiene que tener una preparación formal, legal y responsable en el marco matrimonial. Dios lo dice en su palabra. La Biblia dice en Génesis 2:24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne habla de una integridad. Para Dios, escúchenme bien, mis amables oyentes, la sexualidad es integral, une, no divide. No divide, une. Y tenemos que ser claros, porque si nosotros en casa, padre, madre, escúchame bien, no enseñas estos temas, tus hijos van a caminar en una aberración sexual. Y por eso hay tanto libertinaje, porque tenemos mentes divididas entre cuerpo y lo que es el alma, como si no le afectara nada al alma lo que hace el cuerpo. Y eso es una mentira gigante. Ya sabes de dónde viene. Desde los griegos, de la cultura griega que tomó todo el mundo antiguo, que se terminó en una cuarentena en la historia, pero que ha vuelto desde los 70 con la revolución hippie, eso de paz y amor, y que eran unas personas pelucones que estaban por ahí drogándose, pero no, hablaban más. Lo que hablaban es que querían una revolución, y fueron pendularmente otra vez al pensamiento griego. Es lo que vivimos hoy. Y queremos ser absolutamente claros esta noche. Las familias necesitan tener una instrucción correcta. Primero, entendiendo la división. Y segundo, entendiendo la dirección. Dios ama el sexo, lo ama. Él lo inventó. No es cochino, es limpio. Dios lo hizo bueno en gran manera. Pero nosotros, al tener mentes divididas, lo ensuciamos. Lo ensuciamos de tal grado que hacemos tanto daño. Las estadísticas que nos ha dado la doctora han sido impresionantes. Nuestros adolescentes se están enfermando, se están muriendo, y no solamente muerte física, sino emocional y espiritual. Por eso que es la urgencia de poder tener una clara instrucción sobre eso. Es muy interesante que si tú no lo ligas al afecto, a las leyes divinas y a la responsabilidad, entonces nos vamos directamente a un terrible abismo.
¿Por qué causa la división? Bueno, la Biblia dice que hay una enfermedad de todo ser humano. La Biblia lo llama pecado. ¿Y sabe lo que es pecado? Es la división entre Dios y el hombre. Ahí está la división. Por eso que tú y yo tenemos esa mentalidad griega, porque estamos separados de los principios de Dios. No, pastor, lo que pasa es que yo voy a la iglesia, yo voy cada fin de semana. No importa a qué iglesia vayas. Tú has nacido y yo he nacido separado de Dios. Y por eso tenemos esa mentalidad griega. A veces nosotros confiamos en nuestra religión. Y la verdad es que la Biblia nos separa de toda religión. No nos acerca. Y cuando tú entiendes esto, lo que Jesús quiere hacer en tu vida, que es tener un pensamiento integral, entonces en tu vida ocurre un milagro maravilloso de renovación cuando Jesús toma el mandato, la capitanía, es el presidente de la vida de una persona. Por eso que es interesante entender que la división va mucho más allá que un pensamiento de un mundo que está al revés, sino que la división abarca tu vida íntima con Dios. Y todo ser humano, dice la Biblia en el Salmo 51:5, nace separado de Dios. Entonces, si tú quieres que tu religión te una a Dios, te vas a equivocar. Si tú quieres que ser buena gente te une a Dios, te equivocaste. Tú necesitas un cambio de vida. Y Operación Bíblica te quiere proponer eso bíblicamente, por supuesto, donde la Biblia es nuestro estandarte, nuestra bandera, y nos dice cómo acercarnos y quitar esa mente de división a tener una mente integral. Y la dirección es clara. Dios ama la sexualidad. Él la inventó, mis amigos. Nunca más pensemos que lo sexual es cochino. No, lo que ves por televisión, en películas y lo que te cuentan, eso es cochino. Pero Dios lo inventó bueno y bueno en gran manera. Tú lo tienes que entender hoy, y la Biblia nos dice claramente que la palabra de Dios con tremenda autoridad dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acciones de gracias. Todo es bueno, el invento de Dios. El problema es que nosotros lo hemos pervertido y estas estadísticas son dramáticas. Hemos dejado que nuestros hijos no entiendan la instrucción de Dios y nosotros hemos tratado de ponernos como Dios, con nuestra mente dividida, y tenemos frases como: hijo, diviértete con mujeres, cuando te cases vas a estar tranquilo. Mi querido papá, si tú enseñas así, tu hijo va a salir aumentado y totalmente perdido, y va a hacer sufrir a su nueva familia. El sexo es integral, lo sexual es cuerpo, alma, espíritu. Eso lo dice Dios en su palabra. Y las estadísticas son duras. No solamente estadísticas de enfermedades como el VIH, obviamente en la propuesta o en la alternativa de la, como ahora se llama, la homosexualidad, es mucho mayor, por supuesto. Pero nuestros adolescentes, jóvenes, se están matando, y parece gracioso, pero no lo es. Hace poco estuve visitando un hogar de mujeres abusadas, de niñas que han tenido por placer o porque creen que el sexo se divide, es decir, cuerpo hago lo que quiero y alma es otra cosa. Y las niñas en ese momento, en ese centro, están pasando momentos terribles. Ninguna risa por el placer sexual. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dicho que el marco correcto es el matrimonial, y es lo más sano, lo más precioso, porque el sexo es precioso en el marco correcto, en el marco matrimonial. Este tema es muy serio y tú tienes que entender la división y tienes que entender la dirección y la dirección de Dios. Por favor, quiero que escuches este mini bloque que hemos preparado para ti, y por favor llámanos al 265-9876, que queremos escuchar tu opinión. Adelante con el mini bloque. En medio de una sociedad acelerada y confundida, date un tiempo. Escuchemos el tema de hoy.
Hace unos días vi una joven madre de no más de 16 años con un bebé en brazos. Ella creyó en el amor de su joven enamorado, en sus promesas, y jugó a ser mujer. Total, es tan natural tener relaciones sexuales en cualquier etapa de nuestra vida. La sociedad lo avala, en la tele y en el cine lo difunden. ¿Será así? ¿Y las consecuencias? Esa es otra cosa. Eso no se ve en la tele. Allí siempre los finales son felices. Pero para esta niña y su bebé no hay un final feliz. ¿Dónde trabajar si ni siquiera ha terminado la secundaria? ¿Cómo mantener a esta criatura? Detente un momento. Esa madre precoz puede ser tu hermana y ese padre responsable puede ser tú. Date un tiempo y pregúntate, ¿qué derecho tengo yo de arruinar la vida de las personas? La de una joven madre, la de un niño y, en definitiva, tu propia vida. No juegues con los sentimientos. Mi amigo, es fundamental saber que todo tiene una etapa adecuada. Y recuerda también que toda decisión hoy tiene sus consecuencias el día de mañana. Date un tiempo. Cuando nosotros empezamos a ver el tema de la verdadera sexualidad en forma integral, nuestra visión cambia y las familias tienen que hoy, mis amables oyentes, remecerse con esto porque hay que tomar una instrucción seria. Y Dios te ama tanto que quiere que tú tomes esta instrucción seria. Yo te animo a que en estos minutos de programa puedas ir a tu teléfono, llamar y escuchar. Quiero escuchar tu opinión. Llámanos al 265-9876 o escríbenos a operacionbiblica@gmail.com o visítanos al Facebook. La página de Facebook está totalmente creciendo, totalmente abierta para todos ustedes, para sus opiniones, para sus comentarios. Y en esta oportunidad me tomo la libertad de decir que es un tema vital. La sexualidad, la verdadera sexualidad que la Biblia enseña, es un tema vital. Y hemos quedado en la división, porque la mente está dividida, y en la dirección. Dios ama lo sexual. Yo quiero que estemos atentos para que después del corte y después de esta preciosa canción que viene, podamos ir a lo último del programa. Llámanos al 265-9876, Operación Bíblica está para servirte. Volvemos a Operación Bíblica. Estamos hablando de la verdadera sexualidad y hemos tenido la doctora Viviana Rojas que nos ha dado unos datos que realmente como familia tenemos que temblar. Tenemos una llamada, estamos con una llamada. Por favor, adelante con la llamada. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches, su nombre, por favor. Aló. Aló, caballero, un gusto de saludarlo en Operación Bíblica, está usted al aire. ¿Cuál es su nombre, por favor? Salomón, hermano, Salomón. Salomón, un gusto de saludarte. Muy buenas noches, bienvenido a Operación Bíblica. Por favor, déjanos escuchar tu opinión. Bueno, mi opinión sobre esta ley que han querido sacar, ¿no?, al Congreso, pero gracias a Dios que la han rechazado, porque el Señor, Dios, nuestro Padre Creador, no permite estas cosas. Así es. Claro, la ley ya se derogó hace poquito, los votos estuvieron poquitos a favor de ello y bueno, fue rechazada la votación realizada en la Comisión de Justicia. Señor Salomón, ¿qué piensa usted sobre la verdadera sexualidad, lo que hemos estado tratando? Bueno, la verdadera sexualidad es lo que Dios creó, hombre y mujer. No es lo que creó Dios para todos nosotros, ¿no es cierto? Pero la otra parte yo no estoy de acuerdo porque el Señor tampoco lo está. Así es. Claro que sí. Hay que aclarar, mi hermano querido, que nosotros tenemos que tener una posición bíblica clara donde el ser humano, Dios ama a todo ser humano, porque si nosotros no tenemos claro que Dios ama a todos, entonces se puede tildar de homofóbico cuando hablamos de esa ley, pero hay que ser claro, nosotros amamos a toda persona, pero aborrecemos la práctica, ¿verdad? Claro, pero el Señor nos ama todititos, a todititos. Exactamente, mi hermano. Hasta el asesino lo ama, pero no hay que, ¿cómo se llama?, poner estas cosas, porque realmente sí. ¿Por qué? Porque otros países lo están haciendo y ya quieren que el Perú, entonces estamos yendo a lo que fue antes Sodoma y Gomorra.
Así Para es. nosotros está muy mal. Hay una mente dividida, como estábamos hablando, y eso es a nivel mundial. La división es así. Con el cuerpo hago lo que quiero, con el alma es otra cosa. Entonces uno puede tener ritos religiosos y tener aberraciones sexuales. Don Salomón, muchísimas gracias por la llamada. ¿Quería agregar algo más? No, bendiciones, hermano. Un fuerte abrazo, Dios lo bendiga, y que la Biblia sea nuestro estandarte, no nuestros sentimientos y propias opiniones, porque podemos llevar mal nuestra vida y a nuestra familia. Gracias, don Salomón, un fuerte abrazo, y queremos tener esta parte del programa donde nosotros la llamamos la aplicación, porque si bien es cierto, estamos hablando nosotros de una división, y estamos hablando nosotros de una dirección. La división es que nosotros tenemos pensamientos hoy griegos, y escúchenme bien, para los amigos que recién nos sintonizan, nuestros amables oyentes, nuestro pensamiento es un pensamiento griego. Con el cuerpo hago lo que quiero, con el alma es otra cosa. Ahí sí me salvo por el alma, y no es así. La Biblia dice que Dios quiere tocar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. El sexo es integral, y aquel que osa a tener relaciones sexuales sin responsabilidad, sin leyes divinas, sin afecto, entonces está desbaratando el plan de Dios, y por ende va a tener consecuencias. Y es lo que vemos ahora. La doctora nos ilustró con cifras realmente que si tú no instruyes hoy a tu familia y no empieza a haber un cambio hoy serio, vamos a tener que pagar las facturas correctas. Pero la Biblia, gracias a Dios, está puesta para dirigirnos, tener esa dirección clara. Y por eso que en este tiempo que nos toca la aplicación, no solamente vamos a hablar de la división, ni tampoco solamente de la dirección, que es que Dios ama el sexo. Dios creó el sexo, y eso hay que decirlo con fuerza, porque el sexo es maravilloso en el marco correcto. ¿Cuál es el marco correcto? Matrimonial. Mucha gente piensa que el marco matrimonial quiere decir, que firmar un papel es amor. No. No es firmar un papel meramente, es ponerse a regla con las reglas de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos ordenados con nuestras leyes. Y si es que aquí en el Perú el matrimonio es civil, porque quiero instruir eso a la gente. Hay mucha gente que piensa que el matrimonio es religioso y vale más que el civil. No, un momentito. Para Dios el civil es el que vale. Si tú quieres, puedes tener tu bendición, como quieras, pero el civil, cuando firmas, ahí estás delante de Dios. Y tenemos que ser claros, porque tenemos que darle el valor solemne al matrimonio. Cuando tú vas al civil, te casas. Ahí Dios bendice tu matrimonio. Si tú quieres, día después lo haces en forma religiosa, con un ministro, excelente. Ahí recibes la bendición por los próximos años. Pero en la municipalidad, ahí Dios bendice tu matrimonio. Si tú no lo haces en forma legal, entonces no tienes derecho a tocar sexualmente a nadie, porque tu vida será afectada en tu interior, en la psicología, en lo social, en lo familiar, y es lo que estamos pasando. Pero no solamente está la dirección, Dios ama el sexo, sino que por último quiero dejar contigo la decisión. Tenemos que tomar una decisión hoy. Mi amigo, mi amiga, en el primer siglo los cristianos tomaron la decisión de hacer muchas cosas por estos temas. Tenemos una llamada y quisiera que la pongan al aire. Muy buenas noches, Operación Bíblica. Un gusto de saludarlos. Su nombre, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paolo. Paolo, qué gusto de saludarte. Gracias por sintonizar hoy Operación Bíblica. Queríamos saber tu opinión, por favor, sobre la verdadera sexualidad. Y básicamente quería felicitarlos por la iniciativa y por tratar un tema hoy tan complicado y controversial, en donde conjugamos la parte bíblica, lo que tiene que decir Dios respecto a este tema, y también la iniciativa de conjugarlo con un tema médico que también es importante. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Las estadísticas que ha dado la doctora Viviana son estadísticas tremendas y que tiene que mover a las familias. ¿No te parece, Paolo? Sí, me parece que todo el Perú debería despertar, y en realidad debería ser una vitrina también para todos los jóvenes y todas las familias, para que a través de la iniciativa que han tenido se puedan generar valores sólidos
y la gente pueda volcar sus ojos también a Dios, porque Dios tiene mucho que decir en el tema de cómo vivimos y la manera en la que vivimos. Exactamente, tiene una visión, Él es el creador, y cada vez que si tú tienes un carro Toyota y se malogra, es mejor llevarla a la Toyota, que es el mejor lugar. Si tú tienes una vida que se está malogrando y que no sabes, brújula de vida, la sexualidad te está destrozando, ese vacío en el corazón, tienes que ir al mejor mantenimiento de la vida, que es el Creador, que es Dios mismo, no la religión, sino Jesucristo mismo que vino por ti. Paolo, gracias por llamarnos. ¿Tienes algo más que agregar sobre la verdadera sexualidad? No, me gustaría que puedan también comentar un poquito más acerca de versículos adicionales o temas que puedan ser de aplicación, como lo vienen haciendo, pero me encantaría también que tenga una visión desde el punto de vista de los adolescentes, donde se gesta pues la mayor cantidad de curiosidades, y también que la doctora pudiera ahondar sobre el tema de cómo los adolescentes deberían manejar ese tema. Me parece que nunca es suficiente, ¿no? Con el tema de los jóvenes, donde despiertan a su sexualidad y donde este mundo cada vez les vende ideas más chuecas, más retorcidas, y donde definitivamente hace falta mucho trabajo también con los padres, ¿no? Por supuesto que sí, de verdad muchas gracias por tu llamada, es un gusto de tenerte en el programa, y nos alegramos que estés sintonizando Operación Bíblica. Muchas gracias, Paolo. Gracias, bendiciones. Tenemos claro la división que hay entre el hombre y Dios, la separación. Por eso tenemos una mentalidad culturalmente griega, es decir, con el cuerpo hago lo que quiero, con el alma no. Puedo ir a cualquier rito religioso, pero con el cuerpo lo mancho como sea. Total, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el pensamiento actual, un pensamiento griego desde el primer siglo. Es así, lo dejaron los griegos mucho antes del primer siglo los romanos totalmente depravados en sus prácticas, y que ahora hemos llegado nuevamente a ese lugar, esa esquina, pendularmente a ese pensamiento griego. Por eso que tenemos que dar la división y la dirección. La dirección es que Dios ama el sexo, y Él quiere que todos disfrutemos del sexo, pero en el marco correcto, entre un hombre y una mujer, repito, entre un hombre y una mujer. Esa es la comunidad que Dios creó, esa es su palabra absoluta. Por favor, la Biblia no se tilda de homofóbico, para nada. Porque cuando tú vas a la Biblia, en 1 Corintios 6, 9, 11, la Biblia dice claramente que el pecado de homosexualidad, como el pecado de borrachera, o el pecado de hablar lisuras o estafar, todo eso está en el mismo nivel. O sea, acá no hay pecadotes ni pecaditos como nos enseña la religiosidad, ¿no? Que hay pecados blancos, pecados chiquitos, pecados... No. Para Dios pecado es pecado. Y la homosexualidad es igual que un pecado de chisme, un pecado de ladrón, un borracho, es igualito. Pero lo gigante de la Biblia, a través de la tercera D que quería quedar contigo, la decisión, es que hay una reversión sobrenatural. La Biblia dice que antes nosotros podíamos ser borrachos, afeminados, adúlteros, idólatras, maledicientes, pero esto era antes, dice el apóstol. Ahora haber sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús. ¿Por qué te hablo de una decisión, mi querido amable oyente? Familias que nos escuchan, que están pasando por enormes crisis con tu hijo, con tu hija, que están en una total libertinaje sexual y que no sabes cómo controlarlo. Bueno, la única decisión vital en tu vida se llama Jesucristo. Él vino a una cruz por ti. Él pagó la deuda. Él nació no como tú y yo, infectados de pecado, divididos para Dios. No, Él nació limpio y Él se inyectó, porque estamos hablando en términos médicos aquí, se inyectó, se inoculó todas nuestras suciedades, todos nuestros insultos, toda nuestra sexualidad mal llevada, todas nuestras infamias, nuestros adulterios. Hay mujeres en este momento que me escuchan, que están pagando el precio del adulterio terriblemente. Y yo quiero decirles que tienen una solución, se llama Jesús. Él murió en una cruz, Él comprende nuestro dolor. Él murió por nuestros pecados. Y al tercer día resucitó para darte la alternativa a ti y a mí, de que si confías en Él, tu vida puede cambiar. Por eso que si hoy quieres tomar una decisión seria en tu vida y empezar, yo te ruego
que nos escribas a operacionbiblica@gmail.com o al Facebook y nos hables de tu decisión, que quieres tomar una decisión y nosotros te ayudaremos, porque la Biblia tiene esa seguridad para ti. Y yo también quiero avisarte que este día lunes, el próximo lunes 16 de marzo, el expositor Salvador de Lutri estará en la avenida Benavides 1696 para darnos un tema tremendo: la familia, maldición o bendición. Para que tú sepas bien cómo está tu familia y tengas una oportunidad gigante de transformar de una vez por todas ese núcleo familiar que tanto daño le hemos hecho sin instrucción. Jesús es la única respuesta, y en Operación Bíblica queremos exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Mi nombre es Jorge López Cano y este fue su programa Operación Bíblica. Muchas gracias por escucharnos y no dejen de sintonizar el próximo programa dentro de 2 miércoles, en 15 días, a las 8 de la noche en Radio Fiesta 105.5. Dios los bendiga y esperamos sus correos. Operación Bíblica llegó a su fin, pero tú nos puedes escribir a operacionbiblica@gmail.com o buscarnos en Facebook como Operación Bíblica. Operación Bíblica, examina tu vida.